Hola a todos. Hoy les voy a explicar la ley del seno. La ley del seno es una expresión matemática que nos permite resolver triángulos sin que estos sean rectángulos. La única condición es que si conozco un ángulo A, debo tener conocido el lado A, el lado opuesto. O si conozco el ángulo B, debo conocer el lado B, su lado opuesto. O si conozco el ángulo C, debo conocer el lado C. No importa cuál sea, debo conocer el ángulo y el lado opuesto. Esa es la condición básica para poder resolver la ley del seno. Si nosotros tenemos un triángulo con los siguientes datos, un ángulo acá de 100 grados, un lado acá de 20 centímetros y un ángulo acá de 40 grados. Queremos resolver ese triángulo. Recordemos que resolver un triángulo equivale a encontrar los tres datos que hacen falta. Siempre en cualquier triángulo, para resolverlo por trigonometría, debemos conocer mínimo tres datos. En este caso tenemos dos ángulos y un lado. ¿Qué nos haría falta? Este lado de aquí, que si tomamos este mismo orden sería B. Nos hace falta esta esquina de acá, que es C, y este lado de acá, que también es C. Nos hacen falta tres datos y los vamos a encontrar a partir de otros tres que conocemos. Como el triángulo no es rectángulo, sus esquinas no son de 90 grados, no podemos usar la trigonometría simple que hemos usado hasta el momento, tampoco podemos usar el teorema de Pitágoras, que vamos a utilizar la ley del seno. Entonces, ¿cómo se aplica? Debemos obligatoriamente tener un lado y su ángulo opuesto, un ángulo y el lado que está al frente. La ley del seno tiene la siguiente expresión. Dice, seno de alfa sobre A deberá ser igual a seno de beta sobre B. En este caso, ¿quiénes serán nuestros datos? ¿Cuáles vamos a encontrar? Entonces tengo alfa y el lado A. Tengo el ángulo beta y vamos a encontrar el lado B. Reemplacemos entonces en la expresión. Seno de alfa sería seno de 100 sobre el lado A, que es el lado que conozco, opuesto a alfa, opuesto al ángulo. En este caso sería 20 centímetros. Deberá ser igual a seno de beta, otro ángulo que conozca, 40 en este caso, sobre el lado B, que es el dato desconocido, lo que queremos encontrar en este caso. Al despejar la expresión, podemos invertir las fracciones, lo que está abajo escribirlo arriba y lo que está arriba escribirlo abajo. Nos quedaría 20 centímetros sobre seno de 100 igual a B sobre seno de 40. Como queremos encontrar B, este seno que divide pasará a multiplicar. Finalmente, B equivale a 20 seno de 40 sobre seno de 100. Al hacer la operación con ayuda de alguna herramienta electrónica, obtenemos el resultado. En este caso, el resultado será 13. Es decir, ya hemos encontrado este dato. El ángulo que hace falta. Recordemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre debe dar 180 grados. Si acá tenemos 100 y acá tenemos 40, vamos en 140, nos harán falta otros 40 para completar los 180 grados. Es decir, que por obligación esta esquina es de 40 grados. Hemos encontrado que es un triángulo isósceles. Dos esquinas tienen el mismo tamaño. Hay dos ángulos iguales. Por obligación debe tener dos lados iguales. Si este lado es B, que acabamos de encontrar 13, este lado C debe ser exactamente igual y medir 13. Con esto hemos resuelto el triángulo, porque ahora los tres datos que desconocíamos son conocidos. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos este triángulo donde conocemos tres datos, un ángulo, su lado opuesto y un segundo ángulo.
Desconocemos tres datos. Esta esquina de acá, que la llamaremos alfa, este lado de aquí, que lo llamaremos x, y este lado de acá, que lo llamaremos z. Desconocemos esos tres valores y los vamos a encontrar. ¿Cómo podemos solucionarlo? Vamos a aplicar la ley del seno. ¿Por qué la ley del seno? Porque es un triángulo que no es rectángulo, pero conocemos una pareja entre lado y ángulo. Un lado y su ángulo opuesto. Siempre que completemos una pareja, podremos utilizar la ley del seno. Así de sencillo. Recordemos, seno de un ángulo que conozco, en este caso 110, sobre su lado opuesto, 32, deberá ser igual a seno de otro ángulo, en este caso 50, sobre su lado opuesto, en este caso z. Al despejar, le damos vuelta a las fracciones, la parte que está abajo quedará arriba, y podemos determinar el valor de z. Seno de 50 que divide pasará a multiplicar y finalmente z equivale a seno de 50 grados por 32 sobre seno de 110. Hacemos esta operación y encontramos el resultado. Con ayuda de calculadora podemos saber que el resultado de esta operación es 26. El valor de z es 26. Ya conocemos uno de los datos desconocidos, el valor de alfa. El valor de alfa lo podemos encontrar fácilmente, porque la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo siempre dará 180 grados. 110 más 50 será 160. Es decir, que para llegar a 180, acá obligatoriamente deben haber 20 grados. Con esta información solo nos hará falta x. ¿Cómo podemos determinar el valor de x? Aplicando nuevamente la ley del seno. Seno de un ángulo que conozco, en este caso 110, sobre su lado opuesto, 32, deberá ser igual a seno de otro ángulo, 20, sobre el lado que en este caso es x. Como queremos encontrar x, invertimos las fracciones. 32 sobre seno de 110 será igual a x sobre seno de 20 grados. El seno de 20 que divide pasará a multiplicar y así encontramos x. 32 seno de 20 sobre seno de 110. Nos apoyamos con calculadora para encontrar este resultado y obtenemos 11.6. Es decir, que este valor que desconocíamos es 11.6. De esa forma el triángulo nos queda resuelto. Ahora miremos una particularidad de los triángulos cuando conocemos todos sus datos. 11.6, 26, 32. El lado más grande es 32 y por consiguiente debe estar al frente del ángulo más grande. 50, 110 y 20. El ángulo más grande es 110 frente al lado más grande, 32. El ángulo más pequeño es 20, que está frente al lado más pequeño, 11.6. Estas proporciones siempre se deben guardar en cualquier triángulo. De esta forma hemos explicado la ley del seno. Espero haber sido claro y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.